Una de las cosas más difíciles, por lo menos para mí, quizás para otros sea mucho más fácil, es poder comenzar un mensaje. Y otra de las cosas difíciles, ustedes se dieron cuenta, es terminar, ¿verdad? Porque de pronto pasa el tiempo y deben... ¿Cuándo termina? Mi abuelo, por lo menos, él anunciaba que él iba a continuar un poco más, porque dice, y sigue diciendo, entonces ya sabía que no terminaba y no más, ¿eh? Él por lo menos daba esa pista. O cuando decía a veces el último, sabíamos que vienen varios más. Bueno, ¿qué va a hacer? Uno tiene que escuchar lo que Dios nos da para decir. Jesús estuvo en la tierra, Él vivió en este mundo, estuvo en un cuerpo parecido al nuestro y sufrió lo que nosotros también sufrimos. En un momento la obra del Señor se terminaba aquí en la tierra y debía dejar esta tierra, ascender a los cielos, resucitar y ascender a los cielos. Y esto era algo muy grave para sus discípulos. No lo entendían cuando Jesús lo anunciaba, no lo entendían en el momento que estaba sucediendo. Fue muy difícil, muy grave, muy doloroso. Perder a su maestro, perder a un amigo. No podían entender cómo es que tendría que ir a la cruz si él no lo merecía. Sus obras habían demostrado que su corazón era solo amor, era misericordia, era santo. Habían estado con Jesús y nunca les faltó nada, nunca les faltó un plato de comida, y si bien no era lo que buscaban agradar a Dios y obedecer. La mirada tierna de Jesús podía derretir los corazones más duros. Uno de ellos fue el de Nicodemo, un religioso fariseo. Otro de un rebelde como Pedro. Sin tener nada, era el hombre de mayor influencia en la época, mayor influencia que todos los líderes que hubo y aún hasta el día de hoy. Había un hombre rico llamado Leví, que tan solamente Jesús pasando cerca de él le dijo, sígueme. No le dijo nada más. Dejando todo, le siguió. Otro que también era rico, llamado Zaqueo, pudo ver los ojos de Jesús fijados en él, sin saber que la salvación llegaba hoy a su casa. Y ese era Jesús. Tantas personas pueden dar testimonio de lo que fue Él, de lo que significó para sus vidas. Imagínate la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, llevada allí por los religiosos para ser juzgada, puesta delante de Jesús. Y Jesús, teniendo toda la autoridad para condenarla, alzando los ojos, dijo, quien esté libre de pecado tiene la primer piedra. No pudieron hacer nada, tuvieron que darse la vuelta y de uno en uno se fueron yendo. Pero cuando Jesús pudo condenarla, la perdonó. Después de perdonarla, le dio un mensaje más. Les dijo, ve y no peques más. Te perdono. ¿Qué podría decir de Jesús aquella mujer que, metida entre la multitud, tocó su manto? Fue sanada de ese flagelo que lo sufrió al menos 12 años. Enferma y ahora pobre porque había malgastado todo lo que tenía y no pudieron curarla. Que cuando tocó el manto de Jesús, virtud salió de él. Conoció a Jesús como nadie. El cambio radical que sucedió en sus discípulos en tan solamente 3 años. Uno de los ejemplos que podemos ver era Juan,
el llamado discípulo amado. Vemos cómo este jovencito, cuando nosotros escuchamos Juan, el discípulo amado, nos imaginamos un jovencito lleno de amor, agradable, terrible el Juan. Era egoísta, ambicioso, quería los lugares de poder e iba a hacer lo que sea para poder ganarlo. Junto con su hermano querían estar al lado del trono de Jesús y se lo habían pedido. Era capaz de consumir una ciudad con fuego porque algo no le había gustado, y lo voy a leer para que puedan verlo. Lucas 9:53. Dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Juan, ¿qué espíritu hay en ti?, les decía Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Terrible Juan con su hermano. Aún así, se recostaba en el pecho de Jesús. Fue el que más vivió. Pudo soportar ser introducido en una olla de aceite hirviendo por amor a Dios y salir ileso. Fue el que pudo, y también por esta razón, conoció verdaderamente el amor de Dios y escribió extensamente sobre eso. Conoció a ese Jesús. Y Jairo, que Jesús resucitó a su hija, cuánto agradecimiento había en él. Y las hermanas de Lázaro, que después de que había muerto, después de 4 días, su cuerpo daba olor, estaba podrido ya. Y Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera, y vivió. ¿No iban a agradecer a Jesús? Y después ver que Jesús se iba. Era imposible para sus discípulos, sus seguidores, pensar que Jesús no iba a estar. Sus discípulos le habían visto caminar sobre las aguas, calmar la tempestad, alimentar a una gran multitud, al menos 2 veces con la comida de uno. Veían los ciegos, los cojos andaban, los sordos podían escuchar, los mudos hablar, los muertos resucitaban, los endemoniados eran libres. Jesús tenía un reino que era de paz, aun cuando se había levantado espada y había dañado a un soldado, cortándole la oreja. Jesús la puso nuevamente en su lugar. Estos discípulos lo habían visto crecer, habían visto reír, lo habían visto llorar, enseñar, dormir, lo habían visto cansarse y hasta lo vieron sufrir hasta la muerte en la cruz. Pero había algo que Jesús ya les había dicho y ellos todavía no lo entendían. En San Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. A ustedes les conviene, muchachos, que yo me vaya, si no el Espíritu Santo no vendrá. Esa tristeza y ese dolor que invadía los corazones y en el pensar que Jesús tenía que ir. Jesús había convertido
se había convertido para ellos en el gozo de sus ojos, en el sol de sus días, en las estrellas de la noche. Ellos eran como niños pequeñitos. Pero ahora que su Dios, su Señor se iba, quedaban huérfanos. Sentían mucha tristeza en su corazón. Pero sin embargo, aunque ellos no lo entendían, su partida les daría la más grande bendición que sus vidas podían tener, y esta se llamaba el Espíritu Santo. Todavía no lo entendían. Jesús no podía cumplir el deseo de ellos de quedarse y permanecer con ellos. No podía cumplirle ese deseo, porque el costo de que Jesús se quedase era muy grande. Lo que perdían eran aún mayor grande. La retención, el que Jesús se quedase, significaba que el Espíritu Santo no podía manifestarse, no podía venir sobre ellos. Era muy grande el costo. No podía venir si Jesús no se iba. Entonces, su partida, el que Jesús se fuera, a ellos les convenía y a todos nosotros. Jesús sabe y sabía que su partida nos beneficiará más que el gozo. Dios había dado dos dones, dos grandes regalos a la humanidad. Uno de ellos, y el primero, es que nos dio a su Hijo. Y el segundo, nos dio su Espíritu. Después de que nos había dado a su Hijo, que se encarnara, que caminara sobre esta tierra, que viviera como hombre por más de 30 años, que obrara justicia, porque Dios hizo justicia por nosotros a través de Jesucristo. Fue Jesús quien fue ofrecido en expiación por nosotros para perdón de pecados. Fue ese regalo que fue entregado y no fue en parte, fue completo, fue una obra completa. No quedó nada pendiente al respecto a esto. Por eso Jesús dijo cuando estaba allí en la cruz: consumado es. Es completo, es terminado, la cuenta es pagada. La obra que Jesús tenía que hacer la hizo, la terminó y a la perfección, proclamando la plenitud de la expiación. Ese pecado era quitado. Ahora, la resurrección mostró la perfección de la justificación. Esa obra estaba completa, Dios lo había hecho. Entonces, al terminarse su obra aquí, ya no era necesario que Cristo permaneciera sobre la tierra. Ya estaba terminado. Su tiempo acá se había terminado. Se había terminado para siempre. Entonces ahora era el tiempo de este segundo regalo, este segundo don. Era el tiempo del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué iba a servir el Espíritu Santo? ¿Sabes? Sin la obra del Espíritu Santo, escucha bien, la expiación que Jesús realizó no puede salvar ni una sola alma. Porque esa obra que Jesús realizó quedó allí
Y sin el Espíritu Santo no tenía ese valor. ¿Por qué? Porque es necesario que el Espíritu Santo la aplique al corazón de cada una de las personas. Porque es el único que convence de pecado. Porque es aquel que trae la conciencia de esa necesidad de expiación. Por eso hay muchos que todavía no son salvos. O porque no han escuchado la voz del Espíritu Santo, o porque la han desobedecido. Jesús nunca sería visto si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos. Jesús podría ser un héroe, tan solamente un héroe quizás sin capa. Estuvo desnudo en la cruz. El agua del pozo de vida nunca sería recibida si el Espíritu Santo no la saca de las profundidades. Es la obra del Espíritu Santo. Es tan importante lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Aquellos discípulos podían ver a Jesús, lo podían tocar, compartir con ellos. Nosotros no podemos ver el Espíritu Santo. Pero dice la palabra que estará con nosotros y estará en nosotros. Desde el momento que has aceptado a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo está en ti. Y a medida que tú vas entregando tu vida al Espíritu Santo, va tomando más lugar y sucede lo que cantábamos. Lléname. El Espíritu Santo va llenando. Escribía Charles Spurgeon, acerca de esto. Dice, como medicina que no es usada porque carece de una prescripción médica, como manjares que no han sido probados porque están fuera del alcance de las personas, como tesoro que no es valorado porque está escondido bajo tierra. Así es Jesús el Salvador hasta que el Espíritu nos enseña a conocerlo. Es el Espíritu Santo que aplica esa sangre de Cristo a nuestras almas. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, nos convence de pecado, habla a nuestro corazón, nos dice qué orar y cómo orar. Él es el que nos hace conocer a Cristo. Así de importante y necesario es el Espíritu Santo. Nada somos sin Él. ¿Sabes que Jesús estaba en toda esta región de Judea, Jerusalén, Samaria? Por esa zona se movía Él. Pero cuando Jesús estaba en ese lugar, no podía estar en otro lugar a la vez. El Espíritu Santo está en todos los lugares a la vez. El Espíritu Santo hoy está con nosotros y a su vez en todos los cristianos del mundo en el mismo momento. Él es omnipresente, es omnipotente, todo lo puede, todo lo conoce. ¿Sabes que el Espíritu Santo es quien recordará todas las palabras que Jesús había hablado? No había, y tenían aún más valor para los discípulos de aquella época, porque no había una escritura de la cual ellos puedan tener anotadas las palabras que Jesús acababa de hablar. Pero de Jesús le decías, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que os he dicho. Hoy nosotros tenemos esa palabra de Dios escrita aún, pero es el Espíritu Santo el que sigue haciendo la misma obra. ¿Sabes? El Espíritu Santo no vino para Él ser glorificado. Él vino para glorificar a Cristo.
aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que su sangre fue vertida en la cruz para perdón de pecados. A Él vas a glorificar. Es un ayudador. Es el Espíritu Santo, es quien nos llena con poder de lo alto para llevar el evangelio a toda criatura. Y acá, quizás dos de las preguntas o de las frases más importantes de este mensaje. Entonces ahora podemos entender que los triunfos en la vida y en el ministerio de un cristiano se dan por dos razones. Por la obediencia al Espíritu Santo. En realidad los triunfos se dan por una sola razón. ¿Y sabes cuál es? La obediencia al Espíritu Santo. Eso te da el triunfo como cristiano. Ahora, existen también los fracasos. Pero los fracasos están iniciados o se dan a causa de las rebeliones del hombre, por más pequeñas que sean. Sufrir, morir, eso no es un fracaso. Perder la vida es un fracaso. Perder el alma es un fracaso. Que tengas poca plata o mucha plata, eso no es nada. ¿Sabes que ese espíritu que había llenado a Jesús es el Espíritu Santo? Es el cual lo capacitó para su ministerio. En Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Dios ungió a Jesús con el mismo Espíritu Santo del cual estamos hablando. Dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora estamos viendo la obra que hizo el Espíritu Santo en Jesús y a través de Jesús. Ese Espíritu Santo que después era necesario que esté en los discípulos de Jesús y después en todos los cristianos. Cuando Jesús había ascendido, le había dado una orden: vayan a Jerusalén, quédense allí y recibirán el Espíritu Santo. Serán investidos de este poder de lo alto. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Cumplió su palabra, como siempre lo hizo y como siempre lo hará. Entonces, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús sabía perfectamente lo que iban a recibir, porque Él los tenía. Él había vivido bajo las ordenanzas, Él había vivido bajo el mandamiento, Él había vivido bajo la cobertura de ese Espíritu Santo. Entonces sabía lo que ellos también iban a recibir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted diga en algún lugar o alguna vez, eso es lo último de la tierra, ya no hay más, de allí hay un precipicio, sepa que hasta ese lugar el Espíritu Santo va a llegar. Su palabra va a llegar a través de hombres y mujeres ungidos, a través de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, en el próximo capítulo de Hechos, allí había sucedido lo que Jesús les dijo.
Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Una vez más, la palabra de Jesús se cumplía. El Espíritu Santo ahora estaba en ellos. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzó aún a manifestarse. Este mismo Espíritu Santo los había llenado de poder y los guiaría, así como lo hizo con Jesús. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, porque es aquel que ha guiado a Jesús, sus discípulos, los cristianos a través de toda la historia y a nosotros. En una ocasión, y voy a poner este ejemplo de cómo el Espíritu Santo había también ordenado a Jesús. En una ocasión Jesús le dice a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. Se encuentra allí en Juan 4:4. A lo que sus discípulos también les sorprendió. Les parecía una locura. Nosotros por allí no pasamos. Samaria era un lugar que había caído en manos de los asirios. Allí habían deportado a muchos de los asirios y allí también mandaban a judíos. Esta relación entre ellos también trajo paz en la región. Pero las vidas comenzaron a entremezclarse. Los judíos con los asirios empezaron a emparentarse, se casaban, se daban en matrimonio y allí surgió una raza que ellos le llamaban mixta. Entonces, esta raza mixta para los judíos era impuro, eran judíos impuros. Para los judíos que eran ortodoxos, que eran aquellos que vivían en Judá, odiaban esta raza mixta. Odiaban. Entonces, judíos y samaritanos no se podían ni ver. Y entre que lo que ellos no se podían ni ver, ni siquiera ellos se animaban a pasar por su ruta, que era aún más corta, Jesús dice, me es necesario pasar por allí. Imagina. Uy, ahora se nos arma el lío, ¿qué será que vamos a tener que pelear? Bueno, Jesús, si vos querés pasar por allí, vamos. Aquí estamos presentes. Sabían que no eran nene de mamá. Eran terribles también los discípulos de Jesús. Los odiaban porque sentían que habían traicionado a su gente y a su nación. Aún los samaritanos establecieron un lugar de adoración allí en el monte Gerizim, que trabajaba o funcionaba en paralelo con el templo de Jerusalén. Había esa contra, digamos. Y los judíos hacían todo lo posible para no viajar a través de Samaria. Pero Jesús tenía unos motivos aún más importantes y más altos, que no se iba a poner a ver lo que la cultura decía, lo que el gobierno decía, lo que los hombres decían. Jesús tenía un llamado y que este era obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer al Espíritu Santo.
obediencia. Entonces, el motivo principal por el que Jesús fue allí, en un momento le responde Jesús este motivo, y ellos le habían ofrecido comida porque fueron a buscar comida allí al pueblo, y cuando traían, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No le importaba la raza, no le importaba la cultura, no le importaba lo que decía la tradición, no le importaba lo que decían los religiosos. Jesús tenía que obedecer la voluntad de Dios. No hay otra orden para nosotros. Nosotros también debemos obedecer la voluntad de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Esa obediencia es el éxito y el triunfo de una vida cristiana. Obediencia para el éxito de su llamado. ¿Sabes que el Espíritu Santo te habla? Somos nosotros los que cerramos nuestros oídos a Él. El apóstol Pedro, en un momento, en Hechos capítulo 10, versículo 19, dice así esta porción. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. No habían estos hombres quizás ni llamado a su puerta, sino que le dijo el Espíritu: arriba te buscan 3 hombres, y no duden en ir con ellos. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Y él, es más, Dios lo estaba enviando a hacer algo que para él no era correcto. ¿Saben lo que dicen los hombres hoy en día? No me parece. Ellos son los jueces, ellos son Dios, ellos le dicen al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Y no solamente al Espíritu, a los hombres también. No me parece, no creo que sea así. No tenés que hacerlo así. Bueno, ¿sabes qué es el Espíritu Santo? El que pone líderes y el que saca líderes. No tanto en su iglesia, en su iglesia principalmente, y las autoridades nacionales, provinciales, son todas puestas por Dios, ¿sabían? En Hechos capítulo 13, versículo 2, así también vemos cómo la obra del Espíritu Santo continuaba. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién fue el que dijo que tenían que ir Bernabé y Saulo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo: este y este van a la obra. Obedecieron los discípulos. De pronto, Saulo, el que perseguía a la iglesia, ese que odia a los cristianos, es el que ahora va a ir a predicar. El Espíritu Santo lo había dicho y no se equivocaba. Y obedecieron. ¿Sabes que el Espíritu Santo te puede silenciar? Te puede decir cuándo callarte y cuándo hablar. Y el Espíritu Santo te va a guiar por el lugar que vas a ir y por el lugar que no vas a ir. Veamos otro ejemplo. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia,
y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Quizás el deseo de su corazón era, vamos a Asia a hablar de la palabra de Dios y a predicar, y el Espíritu Santo le dijo, no van para ahí ahora. No. ¿Y qué hago? Entonces, quizás dentro de su corazón, bueno, vamos para otro lugar. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahora no podemos hablar, no podemos caminar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos quedamos parados acá. ¿Qué haríamos nosotros ahora? Lo primero que hacemos, nos enojamos. Ya no hago nada. Todo lo que quiero hacer está mal. Lo que quiero decir no lo puedo decir. Lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Al final, dice, versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Atento. Acá había una visión que le estaba diciendo a Pablo algo. Ese camino por el cual no iban a ir, tenían que ir por otro. Y allí estaba dándole el Espíritu Santo la orden a través de esta visión. Y le dice, y la visión era, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Algo había quedado. Cuando la visión, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Después de haberle dicho, ahora se quedan callados, no van para aquel lugar, Dios le dijo, van para otro lugar y van a anunciar el Evangelio. ¿Entienden que el Espíritu Santo sí nos habla? ¿Entienden que el Espíritu Santo cambia nuestros planes? Entendemos que debemos estar en comunión con Él y nuestros oídos abiertos para ir al lugar correcto. ¿Sabe que la rebeldía también trae malas consecuencias? ¿Y qué pasaba si ahí el Pablo decía, no, mira, a mí me parece, o yo quiero ir para allá y me voy para allá? Iba a pasar lo que le pasaba a Jonás. Iba a salir más caro, iba a ir más lejos, iba a tener que volver arrepentido, después de haber pasado tantas cosas, después de haber causado daño a otros, por desobedecer, por rebelde. Mire, Isaías 63, 10, la rebeldía, la desobediencia, el no obedecer a Dios, el Espíritu Santo, nos causa graves problemas. Y dice acá en Isaías 63, 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Se puede enojar el Espíritu? Pero si Él es santo, Él es tan bueno. Nunca lo intentes, porque mira lo que pasa. Dice, y me hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y Él mismo pelea contra ellos. ¿Quisieras encontrarte peleando contra Dios? Dios nos libre, Señor, aquí estoy, haz como tú quieras, que yo no sea otra vez rebelde, porque tantas veces somos rebeldes y Dios tiene misericordia. Otra vez, otro ejemplo, donde estaba el apóstol Pedro, y dice que vendía la gente sus heredades y traían de lo que habían vendido, lo ponían a los pies de los discípulos para que ellos los administren. Y allí estaba Ananías y Zafira, que tenían una heredad.
y la habían vendido. De pronto, Señor, aquí te doy mi vida, aquí te doy todo lo que soy. ¿Qué vamos a hacer, gorda? Y bueno, vendemos, no sé, la casa. ¿Y qué hacemos? Y traemos el dinero de la casa para ofrecer al Señor. Bien. Después que vendieron esa heredad, dijeron, che, ¿no te parece que es mucho? Y nos llevemos todo. Dejemos una parte para nosotros. Total. Entre que llevemos 10 y llevemos 5, no pasa nada. Total, lo mismo, le estoy regalando. ¿Qué más quiere? Hechos capítulo 5, versículo 3. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿A quién escucharon? La rebeldía no es escuchar al Espíritu Santo. La rebeldía es escuchar a Satanás. La rebeldía es escuchar a algo o a alguien que te va a desviar. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Ya lo sabía el Espíritu Santo y ya lo sabía Pedro, que tenía el Espíritu Santo. No hay manera de escaparte. Al Espíritu Santo no le vas a mentir. Y mira lo que pasó. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Si no querías darla, no la hubieses dado y no pasaba nada. No ibas a mentir al Espíritu Santo si de pronto decían, no, mira, yo la verdad no quiero venderla. No le estuviste mintiendo al Espíritu Santo, le dijiste, yo todavía la quiero. Pero ahora dijiste, ay sí, yo la vendo y entrego todo para el Señor, Señor, sea todo para ti, mi vida entera. Cuando le damos mi vida entera, después decimos, no, pero pará, no, esta parte no es, esto es mío. Pero sí dijiste entera. No, entera me refiero a que el domingo de 10 a 12, eso es entera. Lo demás me corresponde a mí. Dice, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y después a Zafira le pasó lo mismo. ¿Sabes? El Espíritu Santo te ordena, te manda y te advierte aún de lo que va a pasar. Pero te hago una pregunta y ya estoy terminando. ¿Hasta dónde llega tu obediencia? ¿Hasta dónde llega la obediencia tuya al Espíritu Santo? Quiero leer la última porción, se encuentra en Hechos 20, del 22 a 24, pero voy a leer en la traducción lenguaje actual. Aquí estaba el apóstol Pablo diciendo así, ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. Estaba obedeciendo al Espíritu Santo que lo mandaba a Jerusalén. No sé lo que me va a pasar allá. Él tenía una orden y la orden era ir a Jerusalén. Mira, a donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y me van a maltratarme mucho. Anda a Jerusalén. Bueno, pero en Jerusalén te van a meter en la cárcel, te van a maltratar. Al final, ¿voy o no voy? Te estoy diciendo que vaya, pero te estoy advirtiendo lo que te va a pasar. Jesús le decía a sus discípulos, tengo que morir. No, nunca te acontezca esto. No lo vamos a permitir, decía. Apártate de mí, Satanás, le decía Jesús a sus discípulos. Ahora,
obedecer al Señor siempre significa que todo lo que yo quiero va a ir bien. No. Cosas van a suceder. Y te lo digo para que no digas, sí, allá siempre son mala onda, todo mal. Yo mismo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tengo que dar un mensaje de aparente mala onda, como siempre? Si todos predican un mensaje de que Dios es bueno, de que vení, no pasa nada, te va a ir bien. Pero acá dice que no va a ir todo bien, aún te lo va a advertir. Pero hay algo, la obediencia sí trae bendición. Y la obediencia va a dar el triunfo. Y el completar esa obra de Dios en nosotros es lo que nos trae la bendición. Amén. Dice, a donde voy, el versículo 23, a donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme en la cárcel. Gracias a Dios que podía escuchar la voz del Espíritu Santo. Y que nosotros también la podamos escuchar. Y que van a maltratarme mucho. Ojalá sea más suavecito. Ojalá no sea tan fuerte. Ojalá no sea tan grave. Versículo 24. Y quiero que nos quede bien grabado esto. Dice, no me preocupa si tengo que morir. Esta firmeza tenía el Espíritu Santo. Pablo. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. No me importa lo que va a pasar, no me importa lo que va a costar, no me importa el tiempo que va a durar, pero hay algo que sí me importa, hay algo que sí me preocupa, y es que quiero tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios. Poder haber obedecido. Quiero poder haber hecho lo que me ha sido encomendado. Quiero sentirme satisfecho de que no he fallado. Quiero sentirme que he obrado según el Espíritu Santo me lo ordenó. Aunque eso me haya costado la muerte. De hecho, le costó la muerte. ¿Quieren seguir el Evangelio de Cristo? Obediencia. La obediencia te va a dar bendición y el triunfo. La desobediencia te va a llevar a la muerte, inevitablemente. Una muerte espiritual, una muerte que no va a llegar a la vida eterna y que no tiene nada que ver con el dinero, mucho, poco, o las apariencias de este mundo. No tiene nada que ver. Porque puedes obedecer a Dios, al Espíritu Santo y ser el hombre o la mujer más rica y más bendecida. Pero nunca dejes de obedecer. Nunca. Escucha su voz y obedece al lugar que te manda. Escucha su voz cuando te dice que calles. Escucha su voz cuando dice que hables. Escucha su voz porque es la que te recuerda las palabras del Señor. Escucha su voz porque es que te muestra a Cristo y glorifica a Cristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias porque está cada día. Gracias porque nos enseña. Gracias porque ordena nuestros pasos. Gracias porque nos muestra el camino a seguir. Gracias, gracias, gracias. Tú lo hiciste todo bien. Tú nos diste la salvación. Tú
fuiste el que moriste por nuestros pecados, pero ayúdanos a no ser rebeldes, ayúdanos a no permitir que el Satanás hable a nuestros oídos y aún obedecerle. Señor, te ruego, fortalece a tu pueblo con el poder del Espíritu Santo. Manifiéstate en nuestras vidas. Señor, manifiéstate en estos tiempos. Que mi vida pueda ser agradable a ti. Que lo que hago sea agradable a ti. Que pueda vivir en ti y para ti. Ayúdanos. Sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Sea tu Espíritu Santo convenciendo las vidas, convenciendo de pecado. Y gracias porque está con nosotros. Gracias.